82 años tiene el hombre que ven tirado sobre el pavimento, con la espalda apoyada, contra una pared fría que parece robarle el último rastro de calor que queda en su cuerpo, mientras intenta dormir en una calle que jamás debería haber sido su hogar. Su nombre es don Julián Montes, y aunque muchos pasan a su lado sin siquiera mirarlo, creyendo que es uno más entre los tantos ancianos olvidados de la ciudad, lo cierto es que hay algo profundamente inquietante detrás de su presencia en ese lugar. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme desde qué país nos están mirando, porque quiero sentir la fuerza de esta comunidad reunida, y si aún no forman parte del canal, les pido que se suscriban ahora mismo, porque lo que están a punto de descubrir es una verdad tan dolorosa como imprescindible. Todo comenzó la noche en que su propio hijo, un hombre al que la gente del barrio describía como trabajador y respetable, decidió cambiar las cerraduras de la casa familiar sin previo aviso, dejándolo fuera con una bolsa de ropa vieja y la sensación devastadora de haber sido arrancado de su propia vida. Don Julián había dedicado cada día de su existencia a esa familia, sacrificando oportunidades, salud y sueños, para asegurar que su único hijo creciera con dignidad, y aún así, fue expulsado como si fuera un estorbo, como si su vejez fuera una carga demasiado pesada para un hogar donde ya no había espacio para la gratitud. Esa misma noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles abarrotadas de luces y sombras, don Julián intentó convencer a su corazón de que todo debía tener una explicación, que seguramente se trataba de un malentendido, que su hijo abriría la puerta en cuanto lo viera regresar. Pero cuando volvió a tocar, con los nudillos temblorosos, lo único que recibió fue un silencio cruel, un silencio que pesaba más que cualquier palabra hiriente, un silencio que confirmaba que su vida había cambiado de forma irreversible. Los días siguientes fueron una larga cadena de horas interminables marcadas por el frío, la soledad y la mirada indiferente de los demás, mientras él intentaba dormir entre cajas de cartón y mantas húmedas que no lograban protegerlo del viento nocturno. Algunos vecinos lo reconocieron y, con la incomodidad de quien prefiere no involucrarse, fingieron no saber quién era. Otros, más compasivos, intentaron darle café caliente o un pedazo de pan, pero don Julián siempre respondía con una sonrisa débil, como si temiera que aceptar ayuda significara admitir que ya no tenía un hogar al cual regresar. Fue entonces cuando apareció en la historia el oficial de policía Miguel Herrera, un hombre con más experiencia de la que su juventud dejaba ver, acostumbrado a lidiar con emergencias, robos y pleitos callejeros, pero no preparado para enfrentar el tipo de tristeza que encontró en los ojos del anciano. Miguel había recibido un reporte de un hombre mayor durmiendo frente a un edificio abandonado, y aunque normalmente esas llamadas no requerían más que un protocolo básico, algo en su interior le dijo que esta vez debía ir más allá, que la situación tenía una profundidad que no se veía a simple vista. La primera vez que lo vio, don Julián estaba envuelto en una cobija raída, con la espalda encorvada, como si llevara encima el peso de toda su vida. Miguel se acercó con cautela, intentando no sobresaltarlo, y le habló con una voz suave que contrastaba con el ruido del tráfico nocturno. Le preguntó su nombre, si tenía familia, si necesitaba atención médica, pero el anciano respondió con frases cortas y evasivas, como si temiera revelar demasiado, como si proteger un secreto fuera la única defensa que le quedaba en el mundo. Sin embargo, hubo algo que llamó especialmente la atención del policía, la expresión de miedo profundo que cruzaba el rostro del anciano cada vez que mencionaba a su hijo. No era el miedo normal de alguien que había sido maltratado, ni la vergüenza de quien se siente abandonado, sino un temor más oscuro, más hondo, como si detrás de ese hombre hubiera una historia que jamás debía salir a la luz. Esa inquietud comenzó a trabajar en la mente de Miguel, que decidió investigar un poco más por su cuenta. No era su obligación, no era parte del informe que debía entregar, pero había algo en la situación que le decía que ignorarlo sería un error imperdonable. Revisó registros, hizo preguntas discretas en el barrio y comenzó a notar detalles extraños. El hijo de don Julián había hecho cambios recientes en la propiedad, había visitantes nocturnos que nadie conocía, y había rumores, susurrados entre los vecinos, sobre discusiones violentas dentro de la casa días antes de que el anciano terminara en la calle. Cuanto más indagaba,
más evidente se hacía que algo no cuadraba. La gente evitaba hablar del hijo. Se encogían de hombros, desviaban la mirada, cambiaban de tema, como si mencionar su nombre fuera suficiente para meterse en problemas. Había un silencio colectivo, pesado y sospechoso, que solo aparecía cuando una verdad peligrosa empezaba a asomarse entre las grietas. Aquella noche, después de patrullar durante horas, Miguel volvió a pasar por la calle donde había encontrado a don Julián. Quería asegurarse de que estuviera bien, que al menos tuviera algo caliente con qué cubrirse. Pero cuando llegó, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, algo que heló su sangre al instante y confirmó que aquello no era simplemente un caso de abandono familiar. Porque don Julián ya no estaba solo, y la figura que lo acompañaba en la oscuridad parecía estar esperándolo también a él. Miguel no podía apartar la mirada de la figura que se recortaba contra la oscuridad de la calle, una silueta que parecía surgir de las sombras mismas, con movimientos lentos y deliberados que indicaban que no era un transeúnte cualquiera ni un extraño que pasara por allí sin motivo. La primera sensación que recorrió su cuerpo fue un escalofrío profundo, un instinto primitivo de que aquel encuentro no era casual, que lo que estaba a punto de descubrir lo pondría frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado en su carrera como policía. Avanzó con cuidado, manteniendo la mano cerca de la funda de su arma, pero sin levantarla, consciente de que cualquier gesto en falso podría arruinar lo que necesitaba observar y entender antes de actuar. Don Julián, sentado sobre una caja de cartón húmeda, se levantó con dificultad, su cuerpo, temblando por el frío y la tensión, y a pesar de la fatiga evidente en cada músculo de su cuerpo, sus ojos brillaban con una mezcla de reconocimiento y miedo que no podía explicarse con palabras simples. Miguel se dio cuenta de que aquel hombre, a quien había visto como un anciano indefenso y abandonado, guardaba dentro de sí un conocimiento, un secreto que parecía quemarle por dentro, algo que había ocurrido dentro de las paredes de su propio hogar y que de alguna manera había escapado a la vista de todos, hasta ahora. «Oficial», dijo don Julián, con la voz quebrada, apenas un susurro que luchaba por salir, «no sabe lo que hizo mi hijo. No tiene idea de lo que me ha dejado atrás». Miguel frunció el ceño, comprendiendo inmediatamente que no se trataba solo de un conflicto familiar ni de un malentendido común. Había algo más, algo que podía tener consecuencias graves, no solo para el anciano, sino posiblemente para más personas que aún desconocían la verdad. Con mucho cuidado, se sentó frente a él, manteniendo una distancia prudente, y empezó a hacer preguntas, primero las básicas: ¿qué había pasado? ¿Por qué estaba fuera de su casa? ¿Quién más estaba involucrado? Pero pronto se dio cuenta de que don Julián no podía decirlo todo de inmediato, que cada palabra debía ser escogida con cuidado porque la historia era mucho más oscura y compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras hablaban, la figura que había aparecido inicialmente permanecía a cierta distancia, invisible para cualquier otra persona que pudiera pasar por la calle, pero lo suficientemente cerca como para que Miguel sintiera una tensión constante en el aire, como si el propio entorno contuviera la respiración, aguardando el momento exacto en que todo se revelaría. Esa figura finalmente se acercó, y Miguel pudo distinguir a una mujer de mediana edad, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación firme que contrastaba con la vulnerabilidad de don Julián. Ella lo miró a los ojos, y con un gesto casi imperceptible, le indicó que lo siguiera. Miguel comprendió al instante que aquella mujer sabía algo crucial, algo que conectaba directamente la desaparición de la seguridad de don Julián con eventos que habían ocurrido dentro de la casa de su hijo. La mujer comenzó a relatar lo que había presenciado: discusiones violentas, amenazas veladas, objetos desaparecidos y documentos importantes que habían sido manipulados de manera sospechosa. Cada palabra que decía añadía más peso a la situación, confirmando las sospechas que Miguel ya había empezado a formar. No se trataba simplemente de un anciano abandonado por su hijo, sino de algo que podría ser un delito mucho más serio, posiblemente involucrando fraude, abuso de poder y tal vez incluso crímenes que nadie había logrado documentar hasta el momento. Cada detalle que escuchaba hacía que la tensión en su pecho aumentara, y sabía que no podía esperar más, que debía actuar con rapidez y discreción para proteger no solo a don Julián,
sino también a todas las personas que podrían verse afectadas si esto se descubría demasiado tarde. Al volver a mirar a don Julián, Miguel vio cómo su cuerpo se relajaba ligeramente al sentir que alguien finalmente creía en él, que alguien estaba dispuesto a ayudarlo sin juzgarlo ni apresurarlo. Y en ese momento comprendió que no podía limitarse a un simple informe policial. Debía sumergirse en la investigación con todas sus fuerzas, recopilando pruebas, entrevistando a testigos, revisando documentos y cualquier pista que pudiera conectar a su hijo con los hechos irregulares. Sabía que la línea entre lo legal y lo peligroso era muy delgada, y que un paso en falso podría arruinar la investigación o incluso poner en riesgo la vida de todos los involucrados. Las horas pasaron, y Miguel permaneció con don Julián y la mujer, escuchando cada detalle, anotando cada nombre, cada fecha, cada gesto sospechoso que podría convertirse en evidencia sólida más adelante. El anciano, por su parte, comenzó a revelar fragmentos de información que antes había guardado con celo, describiendo situaciones que iban mucho más allá de la simple disputa familiar. Contratos falsificados, transacciones misteriosas, objetos de valor desaparecidos, amenazas recibidas por correo y llamadas telefónicas que nunca debieron existir. La magnitud de lo que Miguel estaba descubriendo era mucho mayor de lo que había anticipado, y su instinto le decía que esto solo era la punta del iceberg de un entramado que podría sacudir no solo la vida de don Julián, sino también la reputación y la libertad de su propio hijo. Al amanecer, cuando la primera luz de la mañana comenzó a iluminar la calle, Miguel tomó una decisión. No permitiría que esta historia quedara enterrada en silencio. Sabía que necesitaba pruebas, testigos y documentos que corroboraran lo que don Julián y la mujer le habían contado, y también debía proteger al anciano de cualquier represalia. Cada paso que daría a partir de ese momento debía ser calculado con precisión, porque estaba claro que se enfrentaba a algo peligroso, algo que involucraba a alguien capaz de cualquier cosa para mantener sus secretos a salvo. Y mientras se preparaba para iniciar la investigación formal, Miguel sintió un escalofrío, recorriéndole la espalda. La figura que había aparecido esa noche, que había guiado la conversación y protegido de manera silenciosa a don Julián, desapareció de repente entre las sombras, dejándolo con la sensación de que el peligro, aunque temporalmente invisible, estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. El día siguiente, Miguel decidió volver a la casa de don Julián, no como policía uniformado, sino como alguien decidido a desentrañar cada secreto que se ocultaba tras aquellas paredes que habían sido testigos silenciosos de la traición más cruel. El vecindario parecía normal desde afuera, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la mirada de los transeúntes, las puertas cerradas con llave y los murmullos apenas audibles entre los vecinos le decían que la realidad era otra, que debajo de esa fachada de rutina se escondía algo profundamente perturbador. Miguel tomó nota de cada detalle: el número de ventanas que permanecían selladas, los signos de cerraduras recientes, las marcas de desgaste en la puerta principal, todo aquello que podía indicar actividad sospechosa, movimientos calculados y la presencia de personas que no debían estar allí. Al acercarse a la puerta, escuchó un ruido débil, como un susurro, proveniente del interior. Detuvo su paso y se agazapó, tratando de discernir de qué se trataba. La sensación de peligro era palpable, y su instinto le decía que cualquier movimiento en falso podría ser desastroso. Sin embargo, había algo en su interior que lo empujaba a continuar, un impulso que no podía ignorar: la necesidad de justicia para don Julián y la certeza de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Finalmente, decidió tocar la puerta suavemente. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, un poco más, fuerte, y esta vez escuchó pasos que se acercaban lentamente. La puerta se entreabrió apenas, y un hombre con mirada nerviosa y sudor en la frente apareció detrás del marco. Era el hijo de don Julián. Su rostro mostraba sorpresa y una mezcla de ira contenida, como si no supiera cómo reaccionar ante la presencia del policía que parecía tener cada paso suyo bajo observación. Miguel mantuvo la calma, pero su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada gesto, cada respiración, cada signo de culpabilidad. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó el hijo con voz temblorosa
intentando ocultar su nerviosismo, tras una fachada de autoridad que ya no podía sostener. «He venido a investigar la situación de su padre», respondió Miguel con firmeza. «Y lo que he visto hasta ahora indica que esto no es solo un conflicto familiar. Necesito respuestas claras y debe cooperar». El hombre dio un paso atrás, como si estuviera considerando sus opciones, y por un instante, el silencio llenó el espacio, pesado y denso, como si cada palabra fuera una decisión que podría alterar el rumbo de lo que estaba por revelarse. Entonces, lentamente, comenzó a hablar, aunque sus palabras eran cautelosas, calculadas, tratando de minimizar la gravedad de sus acciones. Admitió que había cambiado las cerraduras, pero no por maldad pura. Argumentó que existían disputas sobre la herencia, documentos que necesitaban ser protegidos y decisiones que, según él, eran necesarias para mantener el control del patrimonio familiar. Sin embargo, Miguel percibió inconsistencias en cada frase, vacíos que no encajaban, y un tono de voz que delataba más de lo que el hijo estaba dispuesto a admitir. Mientras conversaban, Miguel recordó los fragmentos de información que don Julián y la mujer habían proporcionado la noche anterior: transacciones sospechosas, objetos desaparecidos, amenazas veladas. Todo empezaba a formar un patrón, un entramado que apuntaba a un posible fraude y manipulación dentro de la misma casa, algo que había permanecido oculto a los ojos de todos hasta el momento. La combinación de confesiones a medias, movimientos sospechosos y la conducta evasiva del hijo confirmaba las sospechas de Miguel. Había algo mucho más oscuro en juego. Decidido a no dejar cabos sueltos, Miguel solicitó acceso a documentos, archivos y registros que pudieran demostrar lo que estaba ocurriendo. El hijo vaciló, pero finalmente cedió, quizás consciente de que resistirse solo agravaría su situación. Miguel comenzó a revisar contratos antiguos, facturas y correspondencia, cada papel que pudiera revelar irregularidades. Con cada página que pasaba, la gravedad de la situación se hacía más evidente. Documentos falsificados, fechas alteradas, testigos manipulados y movimientos financieros que parecían diseñados para esconder algo más que simples errores administrativos. Mientras tanto, don Julián observaba desde afuera, con la mezcla de esperanza y temor que caracteriza a quienes han sido traicionados, pero aún desean creer en la justicia. Sus manos temblaban al tocar su bastón, y sus ojos se humedecieron al ver que alguien finalmente se ocupaba de su caso con seriedad. Era la primera vez en semanas que sentía que no estaba solo, que alguien luchaba por él sin esperar nada a cambio. La investigación se intensificó cuando Miguel encontró evidencia que conectaba al hijo con personas externas, individuos que parecían actuar en las sombras y que tenían motivos ocultos. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas nocturnas indicaban que había un nivel de planificación que superaba cualquier conflicto familiar habitual. Miguel comprendió que estaba frente a un caso que podría involucrar delitos graves: fraude, amenazas, manipulación de testigos y tal vez incluso algo más peligroso que todavía no había descubierto. En medio de todo esto, la figura de la mujer que apareció junto a don Julián la noche anterior reapareció, esta vez entregando documentos que corroboraban la información proporcionada por el anciano. Su presencia calmó parcialmente a Miguel, pero también aumentó la tensión. Significaba que había aliados dentro de la situación, pero que el enemigo, invisible hasta ese momento, estaba más cerca de lo que podían imaginar. La tercera parte de la historia terminó con un hecho inquietante. Mientras Miguel revisaba los documentos y planeaba su siguiente movimiento, notó una sombra moviéndose rápidamente detrás de una ventana del segundo piso, como si alguien lo estuviera observando y esperara el momento exacto para actuar. Ese instante congeló su corazón. La amenaza no era solo el hijo, ni los documentos, sino que algo mucho más peligroso se ocultaba en la casa, algo que estaba preparado para reaccionar ante cualquier intento de descubrimiento. Miguel comprendió, con claridad aterradora, que estaba frente a una red de secretos y traiciones que había comenzado como un conflicto familiar, pero que ahora se convertía en algo mucho más oscuro, y que cada decisión que tomara podría cambiar no solo la vida de don Julián, sino también la suya propia y la de todos los involucrados. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, que parecía presagiar lo que estaba por suceder, y
Miguel se preparó mentalmente para ingresar de nuevo a la casa, ahora armado no solo con su experiencia, sino también con la certeza de que cada segundo contaba, que cada detalle podía ser decisivo para desenredar la red de secretos que había comenzado como un conflicto familiar y que ahora se transformaba en un caso con implicaciones mucho más profundas y peligrosas de lo que había anticipado. Sabía que el hijo de don Julián estaba alerta, que cada gesto suyo podía ser observado, y que cualquier movimiento en falso podía desencadenar consecuencias imprevisibles, tanto para el anciano como para él mismo, pero también comprendía que no podía retroceder. Demasiado ya estaba en juego, y la justicia para don Julián dependía de su valentía y determinación. Al llegar a la casa, Miguel notó que la puerta principal, que parecía haber sido cerrada con prisa y violencia, presentaba pequeñas marcas que no había observado en su visita anterior, indicios de que alguien había intentado forzarla o manipularla recientemente, quizás para ocultar la evidencia de actos ilícitos. Cada detalle le hablaba de la urgencia y de la estrategia de su adversario, y aunque la tensión era insoportable, Miguel se concentró en avanzar con cautela, reconociendo que cualquier error podía significar la pérdida de pruebas cruciales o poner en riesgo la seguridad de todos los involucrados. Dentro de la casa, el ambiente era denso, cargado con un olor a polvo acumulado, humedad y objetos antiguos que habían permanecido sin ser tocados durante años, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para proteger secretos que nadie debía descubrir. Miguel comenzó a revisar los documentos entregados por la mujer y a organizar la evidencia, tomando nota de fechas, nombres y movimientos financieros que no coincidían, mientras escuchaba con atención los relatos de don Julián, que ahora podía expresarse con más confianza, guiado por la presencia del policía y la certeza de que alguien finalmente estaba dispuesto a creerle. Mientras examinaba cada contrato y recibo, Miguel descubrió irregularidades que confirmaban sus sospechas: firmas falsificadas, fechas alteradas, transacciones realizadas sin autorización y movimientos sospechosos que vinculaban al hijo con terceros de los que nadie había oído hablar antes. Cada hallazgo aumentaba la gravedad de la situación, y el policía comprendió que no solo estaba ante un conflicto familiar, sino ante un entramado cuidadosamente planificado que implicaba fraude y posiblemente delitos mayores que debían ser investigados a fondo antes de que cualquier acción incorrecta pusiera en peligro la investigación. En medio de la revisión, un ruido sutil llamó su atención, pasos rápidos que se acercaban desde el piso superior, un susurro que se desvanecía en el silencio, y la certeza de que alguien lo observaba, evaluaba cada movimiento y esperaba el momento exacto para actuar. Miguel se movió con cautela, siguiendo los sonidos sin perder de vista a don Julián ni a la mujer, consciente de que el peligro era real y que la seguridad de todos dependía de su capacidad para anticipar los movimientos del adversario. De repente, una puerta se abrió lentamente y una figura emergió de las sombras, alguien que parecía conocer cada rincón de la casa y cuya presencia provocó un escalofrío instantáneo en Miguel. La tensión era palpable, cada respiración contenida y cada gesto cuidadosamente calculado, mientras el policía evaluaba la situación y se preparaba para intervenir si fuera necesario. La figura se acercó con pasos silenciosos y, al verse a Miguel, hizo un gesto que combinaba advertencia y complicidad, como si reconociera que la verdad estaba a punto de ser revelada y que solo quienes estaban dispuestos a enfrentarla podrían sobrevivir a lo que venía. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza y la mente concentrada, comenzó a interrogar a la figura, descubriendo detalles que conectaban directamente la conducta del hijo con movimientos irregulares, transacciones ilegales y amenazas que se habían mantenido ocultas durante años. Cada palabra que escuchaba confirmaba que estaba ante un caso mucho más complejo de lo que había imaginado, y que la justicia para don Julián no podía depender únicamente de los documentos o de la evidencia física, sino también de la capacidad de desenmascarar a los responsables y de proteger a quienes habían sido víctimas silenciosas de un plan cuidadosamente orquestado. El hijo de don Julián, al percibir la magnitud de lo que se estaba revelando, intentó justificar sus acciones, alegando motivos legítimos, disputas sobre herencias y decisiones de protección familiar. Pero Miguel notó inconsistencias en sus argumentos,
vacíos en sus explicaciones y un tono que traicionaba la verdad. La avaricia y la manipulación habían sido los motores de sus actos, y cualquier intento de encubrimiento solo confirmaba su culpabilidad. La evidencia reunida, sumada a los testimonios de don Julián y de la mujer, formaba un cuadro innegable. Alguien había planeado deliberadamente privar al anciano de su hogar y de sus derechos, mientras ocultaba actividades ilícitas que podrían tener consecuencias legales graves. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, mientras revisaba un último sobre con documentos críticos, Miguel escuchó un ruido detrás de él, pasos que bajaban lentamente por las escaleras, la certeza de que el hijo, o algún cómplice, había regresado para impedir que la verdad saliera a la luz. Cada segundo se volvió vital, y el policía comprendió que debía actuar rápido, que la seguridad de don Julián, de la mujer y la suya propia dependía de su capacidad para anticipar la acción del adversario y tomar decisiones decisivas sin vacilar. El capítulo terminó con un silencio perturbador. La sombra que se movía por la casa desapareció de repente, dejando tras de sí la sensación de amenaza constante y la certeza de que el peligro estaba más cerca que nunca. Miguel comprendió que, aunque había descubierto pruebas irrefutables y obtenido información crucial, la verdadera batalla apenas comenzaba, y que cada acción futura tendría repercusiones profundas para todos los involucrados. El día avanzaba lentamente, pero para Miguel cada minuto parecía durar horas, mientras repasaba mentalmente cada hallazgo, cada detalle y cada conversación que había tenido hasta ese momento, consciente de que la red de engaños y traiciones que se estaba revelando era mucho más profunda de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Don Julián observaba desde la esquina de la sala, su expresión mezcla de esperanza y temor, mientras la mujer que había llegado la noche anterior permanecía cerca, dispuesta a colaborar, a dar testimonio y a entregar cada pieza de información que pudiera ayudar a esclarecer la verdad. La tensión era casi insoportable, porque cada gesto, cada movimiento, cada palabra podía cambiar el curso de la investigación y determinar la seguridad de todos los presentes. Miguel decidió confrontar directamente al hijo, buscando respuestas más concretas y tratando de descubrir el alcance real de sus acciones. Lo llamó a un lado, alejándolo ligeramente del anciano y de la mujer, y comenzó a interrogarlo con preguntas precisas, cuidadosamente formuladas para detectar contradicciones y evaluar su nivel de conocimiento sobre los documentos, las transacciones y los movimientos sospechosos. Desde el primer instante, quedó claro que el hombre estaba nervioso, sudando y titubeando, y cada palabra que pronunciaba parecía calculada para ocultar información, pero al mismo tiempo traicionaba su propia culpabilidad. «Necesito que me diga toda la verdad», dijo Miguel con firmeza. «No se trata solo de su padre. Esto involucra acciones ilegales, amenazas y manipulación de documentos. Cada mentira que diga ahora solo empeorará su situación». El hijo vaciló, sus ojos desviándose hacia el piso, sus manos temblorosas reflejando el miedo y la conciencia de que estaba atrapado. Finalmente, comenzó a relatar fragmentos de su historia, justificando sus actos como medidas necesarias para proteger lo que él consideraba el patrimonio familiar. Pero Miguel notó inmediatamente la incoherencia de sus argumentos y la evidente omisión de detalles cruciales, que eran precisamente los que conectaban directamente con las acciones ilegales y las amenazas que se habían llevado a cabo durante meses, con la intención de ocultar cualquier evidencia de fraude y manipulación. Mientras tanto, don Julián compartía detalles que había guardado durante años, cada palabra, impregnada de dolor y decepción, revelando la magnitud de la traición de su propio hijo y cómo su vida había sido transformada de la noche a la mañana en un estado de vulnerabilidad absoluta. La mujer proporcionaba documentos que corroboraban estos relatos, desde registros bancarios hasta correspondencia que demostraba la planificación sistemática detrás de cada acción del hijo, mostrando que no se trataba de simples disputas familiares, sino de un plan cuidadosamente diseñado para privar al anciano de sus derechos y de sus pertenencias. Miguel comenzó a organizar toda la evidencia, creando un archivo completo que detallaba cada irregularidad, cada movimiento sospechoso y cada acto de manipulación que había ocurrido dentro de la casa y fuera de ella.
Sabía que esta información no solo era crucial para proteger a don Julián, sino también para garantizar que se hiciera justicia y que el hijo enfrentara las consecuencias legales de sus actos. La tensión aumentó cuando el policía notó signos de nerviosismo extremo en el hombre, como si fuera consciente de que cada minuto que pasaba revelaba más y más de su culpabilidad, y que pronto no habría forma de escapar de la verdad. De repente, un ruido proveniente de la calle interrumpió la concentración de todos. Pasos rápidos y firmes acercándose a la entrada de la casa. Miguel instintivamente se colocó frente a don Julián, evaluando la situación y preparándose para cualquier eventualidad. La puerta se abrió lentamente, y un hombre desconocido apareció en el umbral, observando a todos con una mezcla de sorpresa y cautela. Su presencia generó un instante de tensión máxima, porque nadie esperaba que alguien más interfiriera en ese momento crítico, y la posibilidad de que este nuevo personaje estuviera vinculado al hijo o a los actos ilícitos aumentaba enormemente el riesgo para todos los presentes. Miguel tomó la iniciativa y se acercó al hombre, haciendo preguntas precisas y observando cada reacción, cada parpadeo, cada gesto. Descubrió que este individuo estaba involucrado directamente en las transacciones sospechosas, en la manipulación de documentos y en la intimidación de testigos, confirmando así la red de complicidades que había permitido que el hijo ejecutara sus planes sin ser descubierto durante tanto tiempo. La evidencia que presentó fue contundente y ayudó a Miguel a armar un cuadro completo de los actos ilegales, revelando conexiones que nadie había sospechado y dejando al hijo cada vez más acorralado. En medio de esta confrontación, don Julián comenzó a sentir que, después de meses de abandono y traición, finalmente había alguien dispuesto a luchar por él, alguien que entendía la magnitud de lo que había sufrido y que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Sus manos temblaban al sostener documentos, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había una esperanza real, tangible, de recuperar su dignidad y seguridad. La tensión llegó a su punto máximo cuando Miguel se dio cuenta de que el hijo intentaba un último recurso: manipular la verdad, distorsionar hechos y distraer a los testigos con excusas y amenazas veladas. El policía sabía que debía actuar con rapidez y precisión, porque cualquier error podía permitir que el hijo escapara de la justicia y que el plan delictivo siguiera funcionando, afectando no solo a don Julián, sino a otras personas que aún podrían ser víctimas de su estrategia oculta. Finalmente, Miguel decidió tomar medidas concretas, registrar cuidadosamente cada documento, identificar cada testigo y asegurar que toda la evidencia estuviera protegida, mientras mantenía a todos a salvo y controlaba la situación dentro de la casa. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, que cada paso debía ser calculado y que la paciencia, la observación y la estrategia serían sus mejores aliados para garantizar que la verdad saliera a la luz y que la justicia se cumpliera de manera plena e irrevocable. Los días siguientes fueron una prueba constante para Miguel, quien comprendía que cada acción que tomara debía estar cuidadosamente planificada, porque no solo estaba enfrentando la traición de un hijo hacia su propio padre, sino que también se encontraba frente a un entramado de engaños, manipulación y amenazas que podía afectar a muchas otras personas. Don Julián, aunque más tranquilo ahora que sentía que había alguien luchando por él, seguía con un temor latente en el corazón, consciente de que su hijo no se rendiría fácilmente y que cada documento, cada testimonio, cada evidencia podía convertirse en un arma si caía en las manos equivocadas. Miguel comenzó a trabajar en coordinación con otros oficiales y expertos forenses para analizar toda la evidencia que había recopilado, revisando transacciones financieras, registros de llamadas, correos electrónicos y documentos que demostraban de manera inequívoca las acciones ilegales del hijo. Cada descubrimiento aumentaba la gravedad de la situación, mostrando que lo que parecía ser una simple disputa familiar era en realidad un plan sistemático para apropiarse de propiedades, manipular contratos y eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en sus objetivos, incluyendo a su propio padre. Mientras revisaba los registros, Miguel descubrió comunicaciones entre el hijo y varias personas, desconocidas que parecían actuar como intermediarios en un esquema mucho más amplio de corrupción y fraude.
lo que confirmó que no estaba tratando simplemente con una conducta egoísta de familia, sino con una red organizada con intereses ocultos y peligrosos. La magnitud de la conspiración sorprendió incluso a Miguel, quien había visto muchos casos complicados en su carrera, pero nunca algo que combinara traición familiar con un plan de manipulación tan elaborado y meticuloso. Don Julián, por su parte, comenzó a recordar episodios que hasta entonces había bloqueado. Momentos en que su hijo había actuado con extraña insistencia sobre decisiones financieras, cambios de documentos y visitas misteriosas que él había ignorado pensando que eran simples asuntos de negocios. Cada recuerdo que surgía era un recordatorio del dolor y de la injusticia que había sufrido, pero también proporcionaba pistas cruciales que Miguel estaba ansioso por analizar, porque cada detalle podría ser la pieza faltante para conectar todos los hechos y construir un caso sólido que llevara al hijo ante la justicia. La mujer que había aparecido inicialmente siguió colaborando de manera activa, proporcionando documentos adicionales, nombres de testigos y explicaciones detalladas sobre situaciones que, de otra manera, podrían haber quedado ocultas. Su intervención fue clave para establecer la veracidad de los relatos de don Julián y para identificar los patrones de comportamiento del hijo, desde la manipulación de testigos hasta las estrategias para ocultar pruebas. Miguel comprendió que sin la información que ella aportaba, la investigación no habría avanzado con la misma claridad, ni habría revelado la extensión total del plan delictivo. En medio de este trabajo exhaustivo, Miguel comenzó a notar señales de que el hijo estaba intentando monitorear sus movimientos, como si supiera que alguien estaba descubriendo la verdad y estuviera preparando contramedidas. Esto incrementó la tensión en cada paso de la investigación, haciendo que cada decisión de Miguel debiera ser tomada con cautela y precisión, para proteger tanto a don Julián como a los testigos y asegurar que la evidencia permaneciera intacta y segura. La sensación de peligro era constante, como una sombra que nunca desaparecía, recordándole que cualquier error podría costar caro. La investigación comenzó a generar sus primeros efectos públicos. Vecinos que antes habían permanecido en silencio empezaron a dar información, revelando episodios de amenazas, manipulaciones y comportamientos sospechosos del hijo, confirmando así la existencia de un patrón consistente de abuso y fraude. Miguel documentaba todo con cuidado, consciente de que cada testimonio debía ser respaldado por pruebas sólidas para resistir cualquier intento de negación o manipulación por parte del acusado. Mientras avanzaba la investigación, Miguel descubrió algo que lo dejó sin aliento: evidencias de transacciones financieras realizadas a nombres ficticios, contratos manipulados y correspondencia que indicaba la participación de personas externas dispuestas a encubrir los actos del hijo, consolidando la magnitud de la red de corrupción y traición que se había tejido a lo largo de los meses. Cada documento confirmado por testigos fortalecía el caso y mostraba un patrón que demostraba que el hijo había actuado deliberadamente, no solo para despojar a su padre de sus derechos, sino también para ocultar sus propios delitos y beneficiarse de ellos. Don Julián, al ver la creciente evidencia y la seriedad con la que Miguel manejaba el caso, comenzó a sentirse más seguro, aunque su corazón seguía marcado por la traición y la decepción. Comprendió que su vida estaba siendo reconstruida pieza por pieza, no solo por la recuperación de sus derechos, sino también por la exposición de la verdad y por la garantía de que su hijo no podría seguir actuando impunemente. La combinación de evidencia documental, testimonios confiables y la persistencia de Miguel ofrecía un rayo de esperanza que parecía iluminar, por primera vez en mucho tiempo, la oscura sombra de su abandono. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Miguel recibió información que conectaba al hijo con movimientos aún más delicados, que involucraban a personas en posiciones de poder, y la certeza de que la red de engaños era más extensa de lo que inicialmente se había pensado. Esta revelación cambió la estrategia de investigación. Ahora no solo se trataba de proteger a don Julián y exponer los delitos del hijo, sino también de desmantelar la red completa de manipulación y corrupción, asegurando que cada acción quedara registrada y respaldada por pruebas irrefutables, mientras el peligro permanecía latente y cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Finalmente, la sexta parte de la historia cerró con un momento de tensión máxima. Miguel, revisando un archivo crítico,
Percibió un movimiento en la calle afuera de la casa, una sombra que lo observaba atentamente, recordándole que aunque los primeros pasos para descubrir la verdad habían sido exitosos, el peligro seguía presente, que alguien estaba dispuesto a todo para proteger los secretos del hijo, y que cada decisión futura podría cambiar el destino de todos los involucrados. La batalla apenas comenzaba, y Miguel sabía que la próxima fase sería aún más intensa y peligrosa. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad, donde cada paso que daba Miguel estaba marcado por la urgencia y la necesidad de proteger a don Julián mientras consolidaba la evidencia contra su hijo. La red de engaños y traiciones que se había ido revelando poco a poco comenzaba a mostrar su verdadera dimensión. No solo existían documentos manipulados, transacciones sospechosas y amenazas veladas, sino también contactos ocultos, testigos intimidadores y personas que, de manera deliberada, habían intentado borrar cada rastro de culpabilidad. Miguel comprendió que cada acción debía ser precisa, meticulosa y calculada, porque incluso un pequeño error podría dar a los responsables la oportunidad de escapar, destruir pruebas o manipular testigos para evitar la justicia. Don Julián observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que su vida había cambiado de manera irreversible, y al mismo tiempo temeroso de lo que podría suceder si su hijo descubría hasta qué punto la investigación había avanzado. La mujer que lo había acompañado desde el principio permanecía cerca, dispuesta a dar testimonio, entregar nuevos documentos y corroborar cada detalle, y su presencia se convirtió en un pilar esencial para Miguel, quien dependía de cada pista, cada papel y cada testimonio para construir un caso sólido y convincente que resistiera cualquier intento de defensa por parte del hijo o sus cómplices. Miguel decidió tomar acción inmediata y organizar un operativo para asegurar evidencia y prevenir cualquier intento de manipulación adicional. La planificación requirió precisión absoluta, identificar quiénes podían estar involucrados, prever posibles rutas de escape, coordinar con otros oficiales y asegurarse de que don Julián estuviera protegido en todo momento. Cada detalle contaba, desde el lugar exacto donde se encontraban los documentos críticos hasta la ubicación de cada persona que podía ofrecer testimonio, porque la red de engaños era amplia y cualquier descuido podía poner en riesgo meses de investigación y la seguridad de los involucrados. En medio de esta preparación, apareció un nuevo elemento que alteró completamente el escenario. Un mensaje anónimo dejado en la puerta de la casa, con amenazas directas que indicaban que alguien estaba vigilando cada movimiento y que no permitiría que la verdad saliera a la luz sin enfrentar consecuencias graves. La tensión aumentó, porque esta advertencia confirmaba lo que Miguel ya sospechaba. El hijo no estaba actuando solo, y la red de complicidades era mucho más extensa de lo que inicialmente se había imaginado. Cada decisión a partir de ese momento debía ser calculada, porque el peligro no era solo la revelación de la verdad, sino también la capacidad de quienes querían proteger secretos a toda costa de reaccionar de manera violenta o destructiva. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir nuevos testimonios. Vecinos que hasta entonces habían permanecido callados comenzaron a aportar detalles de manera silenciosa, revelando episodios de comportamiento extraño, visitas nocturnas y transacciones sospechosas que coincidían con la información recopilada por Miguel. Cada testimonio, cuidadosamente documentado, fortalecía el caso y permitía construir un patrón de conducta que demostraba de manera clara y contundente la intención del hijo de manipular, amenazar y apropiarse de los bienes de su propio padre, utilizando recursos legales y extralegales de manera sistemática para lograr sus objetivos. El momento más crítico llegó cuando Miguel organizó el operativo para asegurar los documentos clave y registrar la casa de manera formal. La tensión era extrema. Cada paso debía ser medido, cada movimiento evaluado, y la posibilidad de un enfrentamiento directo estaba latente. Al entrar a la casa, los oficiales descubrieron no solo los documentos esperados, sino también evidencia de intentos de destrucción de pruebas, contratos alterados y correos electrónicos que indicaban planes de manipulación y fraude coordinados con terceros. Esta evidencia consolidó lo que Miguel había sospechado desde el principio. La traición del hijo no era un acto aislado,
sino parte de un plan cuidadosamente elaborado, con consecuencias que podrían afectar a muchas personas. Durante la operación, el hijo de don Julián fue confrontado por primera vez con pruebas irrefutables. Su intento de negar la realidad se desmoronó rápidamente frente a la evidencia, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando Miguel, con firmeza y precisión, le explicó cada irregularidad, cada manipulación y cada amenaza, dejando en claro que la justicia estaba ahora al alcance de su padre y que cualquier intento de evadir responsabilidades sería inútil. La reacción del hijo osciló entre la desesperación y la ira, pero quedó claro que la red de engaños había sido expuesta y que la verdad finalmente comenzaba a prevalecer sobre las mentiras cuidadosamente construidas durante meses. Mientras la tensión se disipaba lentamente, Miguel comprendió que el camino hacia la justicia aún no estaba completo. Aunque se habían asegurado los documentos y se habían reunido testimonios clave, la batalla legal apenas comenzaba, y la posibilidad de represalias seguía siendo una amenaza real. Sin embargo, para don Julián, el simple hecho de ver que su hijo finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos fue un alivio indescriptible, y la certeza de que la verdad había sido revelada le permitió recuperar, aunque sea parcialmente, la paz que había perdido durante años. El capítulo concluyó con un momento de reflexión. Miguel, observando la casa y a don Julián, comprendió que cada paso había sido crucial, que cada decisión, cada evidencia y cada testimonio había construido el camino hacia la justicia. Sin embargo, también sabía que la historia aún no había terminado, que los próximos capítulos revelarían nuevas sorpresas, complicaciones y amenazas, y que cada movimiento futuro debía ser calculado para garantizar que la verdad prevaleciera y que todos los responsables fueran finalmente confrontados con la justicia que merecían. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos legales, reuniones estratégicas, evaluaciones detalladas de cada documento, cada testimonio y cada evidencia que Miguel había logrado reunir durante semanas de investigación incansable. La sensación de urgencia se intensificaba con cada hora que pasaba, porque aunque el hijo de don Julián ya había sido confrontado con pruebas irrefutables, la complejidad del caso requería que cada movimiento fuera calculado con precisión absoluta. Desde la coordinación con los abogados hasta la protección de testigos, cada detalle contaba para garantizar que la justicia finalmente se impusiera y que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Don Julián observaba todo con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que la batalla legal sería ardua y prolongada, pero también sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo, que alguien genuinamente comprometido con la verdad luchaba a su lado. La mujer que había estado desde el principio se convirtió en un apoyo indispensable, aportando documentos adicionales, detalles que habían pasado desapercibidos y nombres de personas que podrían corroborar cada versión de los hechos, consolidando así un caso que parecía cada vez más sólido e imparable. Miguel se dio cuenta de que no podía confiar únicamente en la evidencia documental. La estrategia debía incluir también a testigos que pudieran aportar relatos consistentes y creíbles sobre las acciones del hijo y de sus cómplices. Así, comenzó a organizar entrevistas, reuniones discretas y evaluaciones detalladas de cada testimonio, asegurándose de que nada quedara al azar y de que cada declaración estuviera respaldada por pruebas tangibles, creando un entramado tan sólido que ningún argumento de defensa podría debilitarlo. Mientras tanto, el hijo de don Julián no permanecía inactivo. Su desesperación y frustración crecían, a medida que comprendía que no había forma de ocultar sus acciones, y empezó a mover sus propios recursos, intentando intimidar a testigos, distorsionar información y usar contactos externos para retrasar el avance de la investigación. Cada intento de manipulación, sin embargo, fue detectado por Miguel gracias a su experiencia, su observación detallada y la colaboración de los testigos, quienes habían decidido finalmente no callar más ante las injusticias que habían presenciado. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando surgieron aliados inesperados. Vecinos y personas que habían estado al margen durante meses comenzaron a aportar información crucial, revelando situaciones que nadie había documentado antes, episodios de amenazas, conductas sospechosas y movimientos financieros irregulares
que conectaban directamente al hijo con personas externas y acciones delictivas que habían permanecido ocultas. Cada nueva pieza de información fortalecía el caso, y Miguel comprendió que estaba formando una red de evidencia tan completa que la defensa no podría rebatirla. En medio de este avance, Miguel se enfrentó a un dilema: proteger a don Julián de posibles represalias físicas o legales, mientras aseguraba que toda la evidencia estuviera debidamente documentada y registrada para el juicio. Cada decisión se convirtió en un acto de equilibrio, donde la seguridad de los involucrados debía coexistir con la necesidad de recopilar pruebas irrefutables que garantizaran la justicia. Esta tensión constante mantenía a Miguel alerta, consciente de que cualquier error podría tener consecuencias graves. El hijo, por su parte, comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus intentos de manipulación se volvieron más evidentes, sus amenazas más directas y su comportamiento más errático. Miguel, observando cada gesto, cada palabra y cada acción, comprendió que estaba ante alguien capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos y evitar que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, la fuerza de la evidencia, combinada con los testigos dispuestos a declarar y la estrategia de protección de Miguel, aseguraba que la balanza comenzaba a inclinarse hacia la justicia. El clímax de esta parte de la historia llegó cuando Miguel y don Julián recibieron noticias de que la preparación para la audiencia judicial estaba completa, que los documentos críticos habían sido asegurados, los testigos estaban listos para declarar y que el caso contra el hijo se encontraba sólido y contundente. La sensación de alivio fue inmensa, pero también la comprensión de que la confrontación final, la exposición pública de los crímenes y la justicia plena estaban todavía por venir. Cada decisión futura sería crucial, y cada movimiento debía ser calculado al milímetro para garantizar que la verdad prevaleciera y que la justicia alcanzara a quienes habían causado tanto daño. La octava parte cerró con un momento de tensión y esperanza. Miguel, observando a don Julián y evaluando la magnitud de todo lo descubierto, comprendió que la batalla había sido ardua, pero que el desenlace estaba cada vez más cerca. La verdad estaba preparada para salir a la luz. La justicia estaba a punto de imponerse, y aunque el camino aún tenía obstáculos y amenazas, la certeza de que la historia finalmente llegaría a su conclusión fortalecía la determinación de todos los involucrados. El día del juicio finalmente llegó, y la tensión en la sala era casi palpable, como si cada respiración contenida y cada mirada fija pudieran alterar el curso de los acontecimientos. Miguel acompañaba a don Julián con una mezcla de vigilancia constante y apoyo silencioso, consciente de que cada gesto, cada palabra y cada reacción dentro del tribunal podía influir en la percepción del juez, de los abogados y de los testigos, y que cualquier error podría poner en riesgo meses de trabajo y la posibilidad de hacer justicia. Don Julián, aunque nervioso, sentía una esperanza que nunca había experimentado durante todos los meses de traición y abandono, porque finalmente la verdad estaba frente a todos, y las mentiras de su hijo ya no podían sostenerse. El hijo, por su parte, estaba visiblemente tenso, intentando proyectar seguridad mientras luchaba por mantener la coherencia en sus argumentos, sabiendo que la evidencia recopilada por Miguel y los testimonios de los testigos dejaban muy poco margen para el engaño. Cada documento presentado, cada correo electrónico, cada contrato alterado, era un golpe directo a su estrategia de defensa, y su expresión comenzaba a delatar una mezcla de desesperación, miedo y arrogancia que Miguel observaba con atención, evaluando cada gesto y cada reacción, consciente de que la verdad estaba finalmente a punto de imponerse. La mujer que había acompañado a don Julián desde el principio testificó con claridad y convicción, aportando detalles que corroboraban la evidencia documental y revelando aspectos de la conducta del hijo que nadie había escuchado antes. Su intervención fue decisiva. Cada palabra que pronunciaba confirmaba la manipulación, la intimidación y la intención deliberada de apropiarse de los bienes del anciano, mientras los presentes en la sala comprendían gradualmente la magnitud de la traición y de la red de engaños que había sido tejida durante años. Testigos adicionales, vecinos y personas que habían permanecido en silencio durante meses, comenzaron a declarar uno tras otro, aportando detalles cruciales sobre movimientos sospechosos, amenazas recibidas
transacciones ocultas y la coordinación del hijo con individuos externos que habían ayudado a manipular la situación para su beneficio. Cada testimonio fortalecía el caso, mostrando un patrón consistente de conducta delictiva que no podía ser negado, mientras la presión sobre el hijo aumentaba de manera exponencial. Miguel, atento a cada detalle, tomó nota de cada inconsistencia, cada intento de desviar la atención y cada gesto de nerviosismo del acusado, preparando estrategias inmediatas para contrarrestar cualquier maniobra que pudiera intentar en el tribunal. Su experiencia y su capacidad de observación eran ahora fundamentales para asegurar que la justicia no solo se cumpliera, sino que lo hiciera de manera plena y sin margen para la impunidad. Don Julián, a su lado, respiraba con un hilo de esperanza renovada, sintiendo que finalmente su vida comenzaba a cambiar después de meses de abandono y traición. El hijo, en un intento desesperado por salvar su reputación y evitar la condena, trató de manipular a testigos, argumentar sobre supuestos malentendidos y distorsionar hechos, pero cada estrategia fue rápidamente desmantelada por la evidencia concreta presentada por Miguel y los testimonios de aquellos que habían sido testigos directos de sus acciones. La tensión en la sala alcanzó un punto crítico, y la sensación de que la verdad estaba a punto de prevalecer era casi tangible, como si el aire mismo contuviera la energía de la confrontación final entre la justicia y la traición. A medida que el juicio avanzaba, se revelaron nuevos detalles sorprendentes, movimientos financieros que implicaban no solo al hijo, sino también a terceros que habían colaborado en sus planes, intentos de intimidación hacia familiares y vecinos, y evidencia de manipulación sistemática de contratos y documentos legales. Cada revelación aumentaba el impacto del caso, dejando al hijo cada vez más acorralado y demostrando que sus actos no habían sido aislados ni fortuitos, sino parte de un plan cuidadosamente elaborado para defraudar, intimidar y apropiarse de los bienes de su propio padre. El clímax de la novena parte se alcanzó cuando Miguel presentó la prueba final, un conjunto de documentos, correos electrónicos y testimonios que demostraban de manera irrefutable la conducta del hijo, la red de complicidades y la intención deliberada de causar daño y apropiarse de los bienes de don Julián. La sala quedó en silencio absoluto, y la tensión se volvió casi insoportable mientras todos esperaban la reacción del acusado, cuya expresión mezclaba desesperación, incredulidad y temor. La justicia estaba a punto de prevalecer, y cada segundo en la sala acercaba a don Julián a la recuperación de su dignidad y de lo que le había sido injustamente arrebatado. Al final de esta parte, Miguel comprendió que, aunque la batalla legal aún no había terminado por completo, la verdad había sido expuesta. La red de engaños había sido desenmascarada y el hijo finalmente enfrentaba la magnitud de sus actos. La tensión, aunque todavía presente, comenzaba a transformarse en una sensación de justicia inminente, y la certeza de que don Julián estaba a punto de recuperar su vida y sus derechos llenaba de esperanza a todos los involucrados. La tensión que se había acumulado durante meses, las noches de incertidumbre, los momentos de miedo y duda, finalmente culminaron en la sala del tribunal, donde don Julián, Miguel y todos los testigos presentes podían sentir que el desenlace de aquella historia estaba a punto de revelarse. La atmósfera era casi eléctrica, como si cada palabra, cada gesto y cada mirada tuviera el poder de cambiar el destino de todos los involucrados. Miguel permanecía junto a don Julián, observando cada movimiento, cada reacción, consciente de que después de años de traición, abandono y engaños, la verdad finalmente estaba lista para imponerse, y que la justicia, lenta pero inexorable, estaba a punto de restablecer el equilibrio que había sido roto por la ambición y la deslealtad. El hijo de don Julián, cuya arrogancia y manipulación habían marcado meses de sufrimiento para su propio padre, se encontraba ahora frente a un muro de evidencia que no podía ser negada ni reinterpretada. Documentos alterados, correos electrónicos comprometedores, transacciones sospechosas y testimonios de testigos que habían decidido finalmente hablar, todo formaba un conjunto tan sólido que su defensa se desmoronaba ante los ojos del tribunal. Cada intento de justificación, cada excusa calculada y cada maniobra para distraer la atención
eran rápidamente neutralizados por Miguel y por los abogados, demostrando que la verdad no podía ser ocultada ni manipulada por más tiempo. Mientras se presentaban las pruebas finales, don Julián sentía una mezcla de alivio y emoción, recordando cada momento de abandono, cada decisión injusta que había sido tomada por su propio hijo, y comprendiendo que el fin de esa larga pesadilla estaba al alcance de sus manos. La mujer que lo había acompañado y que había contribuido con documentos y testimonios críticos también estaba presente, su mirada firme y decidida reflejando la importancia de la verdad y la justicia, y su apoyo incondicional había sido fundamental para garantizar que la historia no quedara incompleta, que los responsables enfrentaran las consecuencias y que don Julián recuperara lo que le pertenecía por derecho. El clímax del juicio llegó cuando el juez, tras escuchar cada testimonio, analizar cada documento y evaluar toda la evidencia presentada, comenzó a emitir su veredicto. La tensión en la sala era insoportable. Cada respiración contenida parecía prolongar los segundos de espera, y cada mirada dirigida al hijo mostraba la mezcla de miedo y desesperación que ya no podía ocultar. La evidencia era concluyente. La narrativa de traición y manipulación estaba perfectamente documentada, y no quedaba espacio para la duda. El hijo de don Julián había actuado deliberadamente con la intención de perjudicar a su propio padre, apropiarse de sus bienes y ocultar sus delitos mediante maniobras engañosas y amenazas. Cuando finalmente se anunció la sentencia, un silencio absoluto llenó la sala, seguido por un murmullo que creció hasta convertirse en un reconocimiento tácito de que la justicia había prevalecido. Don Julián, con lágrimas contenidas, sintió cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros, y Miguel, a su lado, comprendió que su labor, su perseverancia y su dedicación habían logrado restaurar la dignidad y la seguridad de un hombre que había sido traicionado por quienes más debería haber confiado. El hijo, derrotado y expuesto ante todos, no pudo evitar mostrar signos de arrepentimiento, miedo y derrota, comprendiendo que ninguna estrategia, ninguna manipulación, ni ningún intento de evadir la justicia podían cambiar el curso de la verdad. En los días posteriores al juicio, don Julián comenzó a reconstruir su vida, recuperando la confianza, la seguridad y la tranquilidad que le habían sido arrebatadas. Los testigos que habían participado en el juicio también experimentaron un alivio profundo, sabiendo que su valentía había sido fundamental para garantizar que la justicia se cumpliera, y que la verdad finalmente había salido a la luz. Miguel, satisfecho con el resultado pero consciente de que la lucha por la justicia nunca termina completamente, continuó su labor con la certeza de que cada acción correcta, cada decisión estratégica y cada momento de observación había marcado la diferencia entre el caos y la justicia. El final de esta historia no solo mostró la derrota del hijo y la recuperación de don Julián, sino también el valor de la perseverancia, la importancia de la evidencia sólida y cómo la verdad, aunque a veces retrasada, siempre tiene la fuerza suficiente para prevalecer sobre la traición, la ambición y la manipulación. Cada detalle, cada gesto y cada decisión tomada durante la investigación y el juicio fueron cruciales para garantizar que el resultado fuera justo y que aquellos que habían sufrido injustamente finalmente pudieran experimentar la tranquilidad y la dignidad que merecían. Y así, mientras don Julián recuperaba su vida y Miguel reflexionaba sobre la magnitud de todo lo sucedido, quedó claro que la historia había llegado a su desenlace, que la justicia había triunfado y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso frente a la traición más cercana y dolorosa. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos impactantes que estamos preparando, porque historias como esta muestran que la verdad siempre merece ser escuchada y que la justicia, aunque a veces tardía, siempre llega para quienes la buscan con valentía y determinación.